Crece el feminismo, crece la masculinidad. Izquierda, derecha. Barça, Madrid. Lo que aún no ha entendido tu cerebro es que ese conflicto está dentro de ti. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, Osman, hoy vamos a hablar de la neurociencia del conflicto y puede que acabemos dándonos de hostias digitalmente. Y te quería preguntar, porque hoy en día creo que la figura del hater, redes sociales, todo el mundo crispado, todo el mundo polarizado y, ostras, yo soy una persona que trato de evitar el conflicto, por lo menos cuando es en serio. Cuando es en coña me gusta mucho picar a la gente y tal, pero cuando es en serio lo trato de evitar. Tú, por ejemplo, has nacido en un mundo en el que te has tenido que aprender a dar de hostias y te quería preguntar, ¿de dónde viene que algunos humanos, o sea, estamos cableados para darnos de hostias y para el conflicto, o hay humanos que más y otros que menos, y de qué depende? Bueno, lo primero es que no nos vamos a dar de hostias, o sea, yo te voy a dar cera a ti, o sea, eso está claro, eso para empezar. Dejando eso claro, hay un gran conflicto dentro del cerebro, y mira que viene al pelo del episodio. La condición inherente humana es el conflicto cognitivo por naturaleza. Todos los tenemos. O sea, el conflicto con otro ser humano empieza porque tu cerebro se está dando de hostias consigo mismo. ¿Cuántas veces tú dices, joder, es que yo quiero quedarme en la cama, pero tengo que ir a correr? O joder, yo quisiera socializar, pero tengo que trabajar. O al revés, estás en un área, pero quisieras estar haciendo otra cosa. O tienes ganas de algo, ves a la chica guapísima que está en el bar, pero tienes a tu pareja, etc. La condición humana es un conflicto por naturaleza. Así que el conflicto interpersonal, intercerebral, realmente es un reflejo del conflicto intrapersonal, intracerebral. Venga, papi, ¿cómo te has quedado, O sea, que cuando nosotros tenemos ganas de romperle la cara a una persona, realmente lo que tenemos ganas es de romperle la cara a nuestra versión de ese yo nuestro que no nos gusta, ¿no? Que detestamos. Porque probablemente hay muchas versiones de nuestro yo que nos tocan los cojones. Claro, y recuerda que están compitiendo entre ellas. La sensación de yo, la ilusión del yo, es eso, una ilusión cognitiva. Y hay múltiples yoes. Múltiples yoes según el entorno cognitivo en el que te mueves, múltiples identidades según la temporalidad. No es el mismo el yo que recuerda, el yo que experimenta, que el yo que imagina. Así que nuestros yoes literalmente se están dando de hostias por intentar salir a la palestra. Entonces están aquí peleándose entre ellos para poder mostrar aquí la mejor versión de sí mismo. ¿Pero qué es eso? Así que realmente cuando quieres golpearle la cara a alguien, realmente lo que deberías de hacer es dirigirte ese golpe hacia ti mismo, porque en último término es la otra persona es el reflejo de lo que tú desprecias en ti mismo. Eso es así. Y no es psicología barata, es cognición. Te pone delante todo lo que tú no te gusta de tu propio funcionamiento y estructura cerebral. Claro, pero pienso que por otro lado puede estar también la envidia. Puedes tener delante una persona que tiene todo lo que te gustaría tener y tú no tienes, y si vives esa envidia también tendré ganas de romperle la cara solo porque digas que hijo de puta ¿sabes? Y ahí no es lo que no te gusta, sino lo que sí te gusta. Ah, no, claro. Es decir, tanto el estado de carencia, el envidiar a alguien porque yo no tengo, sigue estando referido hacia mí. Literalmente es porque yo no lo tengo. Si tú estás con la chica guapa y yo no la tengo, pues obviamente que estoy celoso, cabrón, porque tú sí la tienes, ¿no? De allí la importancia. Pero sobre todo, saber de que nuestro cerebro está en conflicto constante. Y esto es la importancia de este episodio. Es decir, el conflicto es la naturaleza biológica cerebral por excelencia. El conflicto cognitivo es la condición inherente humana por naturaleza. Eso hay que quedar claro. Ahora mismo tu cerebro está, ¿qué coño le voy a decir? O sea, ahora mismo tu cerebro está pensando, está en conflicto y lo resuelve a través de lo que en ese momento puntual, que de todos tus mecanismos cognitivos entra uno y al final sale, y ese es una rueda constante de conflicto sin acabar dentro de tu cerebro. Y el que sale ahora mismo es el de pensar, ostras, ese conflicto contra las partes de nuestro yo que no nos gustan es tan necesario biológicamente, viene tan cableado de antes, porque es que realmente es lo único que nos hace avanzar. Si viviéramos en armonía total y en paz y todo de nosotros nos gustase y no hubiese un conflicto interno,
probablemente nos estancaríamos en un punto y no avanzaríamos más, ¿no? No, nos moriríamos. Y nos moriríamos. Es decir, no, claro, es que hay que entender, y volvemos a lo de la dopamina. Lo de la dopamina, ¿por qué salieron 2 libros, no? La molécula de Mass y Dopamine Nation, la nación dopamina. Es porque hay que entender de que lo que motivación viene del latín motus, movere, es movimiento. Es biológicamente existe para hacer que el organismo se mueva, se desplace. Y aquí es importante, es muy importante dejar claro esto. En el tronco de nuestro cerebro existe ese sistema biológico que se activa, la dopamina, por la búsqueda del placer, no por el placer, Ignacio. Recuerda esto. Claro. La dopamina sube cuando tú buscas el placer, no cuando lo estás sintiendo. Ahí son otros neurotransmisores y otras vías. Con lo cual, lo que te obliga a moverte cuando tú tienes hambre, aumentas la secreción de dopamina porque tienes que ir a conseguir comida. Cuando tienes deseo de follar, o sea, de tener relaciones sexuales, te mueves porque para propulsar tu genética, tu especie. Cuando cada cosa que tú haces literalmente para dormir, para ir al baño, para todo, tu sistema motivacional se activa porque obligatoriamente tienes que moverte. Entonces, si tuviéramos todas las necesidades satisfechas y como tú dices, estuviéramos completamente plenos con nosotros mismos, nos extinguiríamos, no nos moviéramos, ni siquiera comeríamos. Ese sería el punto. Bueno, pues entendiendo ya la naturaleza del conflicto y sabiendo que es necesario y que es bueno para el ser humano, yo quiero tratar de entender algunos conflictos que con esta época que vivimos de las redes sociales y de que todo se viraliza, surgen hoy en día, ¿no? Por ejemplo, empiezo a ver, nosotros que creamos contenido y estamos viendo un poco qué le interesa a la gente, empiezo a ver siempre ahora mismo una tendencia que es, oye, como el feminismo crece, poco a poco tiene que surgir otra tendencia de algo que lo confronte, porque no podemos dejar que el feminismo crezca solo. Y ahora cada vez empieza a haber más contenido de gente que te habla de la masculinidad, de recuperar esas cosas que nos hacen masculinos, la testosterona, no sé qué, contra el feminismo. O sea, tiene que haber ya una oleada de gente que vaya contra el feminismo. Esto, ¿cómo podemos tratar de entenderlo? Porque se repite y se repite constantemente. Y ahora están estas. Y vamos a tratar de mojarnos y vamos a tratar de dar caña en este podcast. Pero vamos a tratar de entenderlo porque es que es curioso. No, claro. Yo te doy mi perspectiva. Entonces, mi cerebro está cableado de determinada manera en la que mi sistema de creencias, valores y actitudes van implícitas en cómo yo interpreto la información científica. Es decir, si hay un científico feminista, un científico machista, y yo que no me adhiero a ninguna de las dos teorías, pues vamos a tener cada uno que interpretamos la misma evidencia de 3 formas completamente diferentes. Claro. Desde mi perspectiva, ¿cuál es? Desde mi perspectiva es que hay unas diferencias biológicas, físicas, químicas dentro de los cerebros de hombres y mujeres, que inicialmente en la primera fase del siglo XX la mayoría de investigadores, psicólogos y científicos eran hombres y secundariamente pues metieron sus sesgos e hicieron que las diferencias fueran mayores de las que realmente son. Eso es verdad. Pero luego nos hemos pasado al otro lado. Ahora, la mayoría de las científicas y la mayoría de las médicas a ciencia, sobre todo ciencias sociales, por ejemplo, humanidades, que no es ciencia, y luego ciencias biológicas y medicina está cada vez más representada en mujeres en los países desarrollados. Y eso es así. Tú ves la facultad de medicina, está de 70-80% son mujeres. De hecho, es la broma a los chavales adolescentes que dicen, ¿dónde quieres ligar? Pues haz medicina ahora, ¿no? Porque es un tío por cada 5 tías. Entonces, ahora bien, esto ha hecho de que se quiera anular esas diferencias y que la misma evidencia científica ahora se le dé a las diferencias menos importancia. ¿Qué es lo que yo creo? A la hora de leer la literatura científica es que actualmente las diferencias biológicas, físicas y químicas de los cerebros entre hombres y mujeres existen y eso traduce a que la forma de procesar la información existe, que hay diferencia en la concentración de hormonas de entre hombres y mujeres y que la introducción de hormonas femeninas a hombres y masculinas a mujeres para hacer los cambios de sexo también influyen en esta cognición, por supuesto, y que las conductas y manifestaciones sociales de esa mente, en último término, es la representación de lo que pasa dentro de los cerebros de cada uno. Esa es mi forma de verlo. Y evidentemente el conflicto ahí está garantizado. No va a haber persona que esté de acuerdo al 100% con lo que yo diga. Habrá personas que les habrá gustado todo o un poco. Hay otros que no les habrá gustado nada.
Y cómo reciba cada cerebro esta información es una evidencia más de cómo funciona el suyo en general. Porque tiene creencias encontradas entre sí. El conflicto cerebral se manifiesta cuando entra información justamente de temas de conflicto social. Y estaba pensando respecto a esto, que lo que se dice siempre de las opiniones son como los culos, ¿no? Todos tenemos una. Entonces tenemos esa necesidad de opinar de todo. ¿Y no crees que muchas veces en esta necesidad de confrontación con este tipo de cosas como el feminismo, la masculinidad, se acaba perdiendo un poco el norte en rasgos generales y acabamos perdiendo el pensamiento crítico? Porque muchas veces el problema es cuando nos pasamos de frenada. O sea, el feminismo tal cual arrancó con sus fundamentos tiene mucho sentido y es muy necesario en la sociedad, pero cuando se pasa de frenada empiezas a ver cosas que dices, ostras, poco de pensamiento crítico, y te darías cuenta de que hay cosas que no tienen mucho sentido. La masculinidad, pues igual, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces este fanatismo por confrontar a toda costa y decir yo defiendo estos colores a muerte, acaban haciendo que perdamos el pensamiento crítico, y eso es muy peligroso porque nos acabamos creyendo cualquier mierda que, ostras, cuidado. Sí, o sea, es fundamental entender de que el hueso que rodea nuestro cerebro, si nosotros solamente vivimos dentro de una cámara completamente aislada, es decir, nos juntamos únicamente con personas que creen lo mismo que nosotros, que valoran lo mismo que nosotros, que tienen las mismas actitudes, a que tienen una matriz de mecanismos cognitivos similar a la nuestra, nunca vamos a poder ponernos en la perspectiva de las otras personas. Y eso hace que nos vayamos radicalizando cada vez más. Y aquí sí llega el punto justamente en lo que decías, cuando se pasa de frenada, pero es que ¿dónde está esa línea, Ignacio? Claro. Lo que tú consideras que es paso de frenada, para mí significará que todavía no ha llegado lo suficiente, ¿no? Entonces, es algo muy complicado, sobre todo ahora con una difusión masificada de la información. Y no solo masificada, sino que selectiva, y eso es muy importante. Aquí sí los algoritmos juegan un papel muy, muy importante. Los algoritmos, al final, a nivel informático en Internet, lo que manifiestan son las diferencias que ya existen entre las personas. Las personas al final se juntan por afinidad. O sea, yo voy a estar con una persona que tenga una adecuada ética de trabajo y tenga cierto sentido crítico, bajo la definición que yo tengo de sentido crítico, por supuesto. Y no me voy a juntar con aquellas personas que a mi parecer literalmente están piradas de la cabeza, ¿no? Obviamente voy a respetar lo que dicen, aunque no lo comparta, ¿no? Pero habrá personas que no consideren el disentir como una forma de relacionarse, que necesariamente tienen que oponerse, tienen que agredir, tienen que insultar, tienen que posicionarse. Honestamente, yo hay muy pocas cosas, Ignacio, en la vida que me importen algo. Hay muy pocas personas, me sobran dedos de una mano para las personas a quien realmente son muy importantes en mi vida. Y hay muy pocas cosas, teorías, tendencias en general que realmente me importen como para posicionarme lo suficiente. No tengo tanta necesidad de estar hablando de un montón de cosas que a mi bienestar y a mi éxito se la trae al pairo. Pero hay mucha gente que su valía personal está en emisión de juicios y mostrar al mundo que cree en algo, aunque no pueda sustentar lo que dice en nada más que en simplemente su creencia. Total. Que todas estas cosas, por cierto, lo del pensamiento crítico y tal, estoy pensando cómo nuestras cerebrinas también ayudan mucho a entrenar ese pensamiento crítico, porque con esa píldora diaria que reciben los suscriptores de tucerebralesnuevo.com, Cerebrina, recordamos, no es una droga, es un email diario con una información que te enseña a conocer tu cerebro y potenciarlo en el día a día y aprender algo nuevo en un minuto y pico que la lees y dices, ostras, pues esto me va a venir bien para mañana porque justo tengo que afrontar una reunión con mi jefe y esto que me acaban de enseñar, ya verás tú cómo lo aplico. Así que eso, tucerebralesnuevo.com. Osman, ya que hemos visto un poco cómo se fundamenta todo lo del conflicto, me gustaría que viéramos, porque creo que también es muy diferente al conflicto que vivimos hoy en día desde que existen las redes sociales al de antes. Creo que esto tiene una serie de particularidades. Por ejemplo, se habla mucho de que en redes sociales la gente tiende a polarizar más porque digamos que como que somos más valientes, ¿no? Para escondernos detrás de un avatar muchas veces en redes sociales que a veces es incluso anónimo, y ahí sí expresar nuestras opiniones, cuando a lo mejor en una mesa con amigos o con personas de trabajo, ¿no? Pues nos da más vergüenza decir nuestra opinión. ¿Esto cómo lo ves? Claro, mira, recuerda que tenemos un conflicto en todas nuestras identidades. Es decir, tú solo, sin nadie a tu alrededor,
ya todos tus yoes están haciendo una mesa allí. ¿Quién eres tú? No sabes ni siquiera quién eres cuando estás solo. Yeah. Ahora imagínate cuando estás acompañado, ¿qué yo vas a mostrar? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estás solo detrás de un avatar en el que sacas las versiones más radicalizadas de tu personalidad, que todos las tenemos, y entonces pues defiendes lo que más te gusta, bueno, lo que más le gusta a una de tus identidades, y atacas lo que más odia a una de tus personalidades, ¿no? Y el coste social que tienes es cero, porque nadie se entera de eso. Además, antes, en la interacción persona a persona, es decir, si tú y yo hablamos y lo mantenemos civilizado, lo que mantiene civilizada la interacción entre tú y yo, si estamos de persona a persona, es que siempre existe, como dice Jordan Peterson, el riesgo de que si realmente a mí no me gusta lo suficiente lo que me estás diciendo y pasa cierta línea, te puedo romper la cara o me la rompes tú a mí. Te iba a decir eso. Entonces, más vale que utilices muy cuidadosamente tus palabras, porque si no, a lo mejor te las cierro en la boca, ¿no? Como diría Mike Tyson, claro. Todos tenemos un excelente plan hasta que nos dan una hostia en la cara, ¿no? En cambio, las redes sociales te permiten cercenar, mutilar y destruir la reputación de un ser humano, escudándote en un avatar y sacando todo lo peor que llevas dentro, ¿no? Hay que recordar de que las redes sociales lo único que han hecho es hacer más manifiesto algo que siempre ha estado allí. Lo que pasa es que no hay un medio regulador que contrapese eso. Ese es el detalle. Sí, son herramientas y lo de si son malas o buenas lo hacemos nosotros usándolas, eso está clarísimo. Pues bueno, un poco para acabar, Osman, yo te quería preguntar, ¿puede conocer nuestros cerebros ayudarnos a resolver primero este conflicto interno, que es el más difícil, y luego los conflictos con los demás? No estar tan polarizados, no estar tan radicalizados, no estar tan tensos, joder, que nos relajemos un poco. Sobre todo eso último, el misterio, no, el conflicto cognitivo universal interno, ese no se va a resolver jamás, pero si lo conoces, si lo ves y si lo entiendes, cuando lo sientas, ya sabes de qué va. Al hacer eso, sabes que cuando te confrontas con alguien y estás en un conflicto con otra persona, te darás cuenta que es una manifestación de tu conflicto interno. Probablemente no puedas evitar ciertos conflictos, porque también a la gente hay que ponerle un hasta aquí, o sea, no vas a aceptar todo lo que la otra gente quiera hacer contigo. Tu libertad termina en cuanto empieza a tocar la mía, ¿no? Entonces, esas líneas hay que dejarlas claras. Y yo, por ejemplo, a diferencia de ti, yo soy una persona que le encanta el conflicto, ¿no? Entonces, yo no negocio, yo confronto. Tú sabes que mi forma es más confrontativa. Sí. Entonces, no digo ni para bien ni para mal. Entonces, el conocer tu cerebro te permite entender que estás en un conflicto cognitivo interno constante. No lo vas a resolver, pero te permite gestionarlo. Al gestionarlo, sabes qué de todos los conflictos que ineludiblemente aparecerán en tu vida, dónde es importante para ti, dónde es pertinente invertir tus recursos naturales, tiempo y energía, cognitivos, materiales, en dónde vale que te ayuda a elegir mejor tus batallas. Eso es muy importante, porque sí, muchas veces tienes peleas y conflictos con gente que no te importa, dice, y al final entra tu cerebro en modo supervivencia por alguien a quien te importa una mierda lo que piense y lo que opine, en último término. ¿Para qué vas a afectar tu bienestar por alguien que no vale la pena? Por algo que no vale la pena. Sabiendo que simplemente es una reacción, un impulso de tu inconsciente que está ahí llevando los hilos, porque el 99% de lo que haces es inconsciente, así que ponle un poco de luz de conciencia a lo que pasa ahí dentro. Muy buena. Osman, tú eres más de confrontar y ¿sabes por qué lo sé? Porque yo he visto tu matriz cognitiva, porque eso es lo que trabajamos en nuestra mentoría Cerebro Injodible, que joder, que me las deja aquí a huevo y digo, a ver si acaba de hablar ya para tirarlo. Bueno, de verdad, estamos preparando algo, ya lo dijimos en el episodio pasado, lo que viene estos meses hasta el principio del año que viene va a ser la leche. Vamos a meter ahí a 1000 cerebros que sean los mejores de habla hispana. Y eso solo se puede hacer si pasas por tucerebrodelnuevo.com, te llevas esta cerebrina cada día gratis, que ya lo que te llevas vale mucho, y te vas a enterar de lo que estamos tramando con ese método de autogestión cerebral y todo esto que contamos por aquí. Así que, Osman, te dejo darle broche final y nos vemos. Importantísimo entender, no puedes controlarlo, solo puedes gestionar el conflicto cerebral interno, porque si no, este te controla a ti.